El 27 de febrero de 1844, la isla de Santo Domingo recibió el cambio más importante de su historia, la independencia nacional, donde pasó a llamarse República Dominicana. Pero, ¿qué pasado se esconde detrás de esta victoria? Veamos qué antecedente histórico ha de explicarnos este importante proyecto. Ocurrió el 1 de diciembre de 1821 y duró hasta el 9 de febrero de 1822. Se le llama efímera porque apenas duró 2 meses y 8 días. Siendo el protagonista José Núñez de Cáceres, veremos a continuación las causas, consecuencias, etapas y conflictos de lo que hace un tiempo ya se le llamó independencia efímera. Para 1821, la situación general de América y Europa habían variado notablemente. Napoleón Bonaparte perdió su predominio y Fernando VII había retornado al trono español. Paralelo a los hechos de Europa, se producían los movimientos de independencia en muchas regiones de América, las cuales desconocían el poder que pudiera tener Fernando VII sobre lo que habían sido territorios ultramarinos de España. Hasta 1821, la colonia de Santo Domingo había estado fuera de un peligro hacia una invasión haitiana. La independencia efímera nace de la gran crisis económica que persistía en el territorio en el periodo llamado España Boba. La España Boba fue un periodo entre 1809 y 1821, en el cual España perdió interés de su colonia de Santo Domingo. Ese desinterés se debió a la guerra de España en Europa y al proceso independentista de las colonias españolas más ricas como México y las demás en Centroamérica y Sudamérica. Además, en Santo Domingo se habían agotado las riquezas y la colonia tenía poco estímulo para la producción de riquezas y bienes. La muerte de Pétion en 1818 convirtió a Jean-Pierre Boyer en el sucesor republicano, y la muerte de Henry Christophe en 1820 lo colocó al frente de un estado haitiano nuevamente unificado. En noviembre de 1821 surgió un movimiento en las zonas fronterizas con el propósito de derrocar al gobierno colonial e incorporar la parte española a la República de Haití. Este movimiento estaba integrado por pequeños comerciantes, mulatos, propietarios y sectores importantes de los hateros. El mismo se extendió a otras poblaciones del sur y del Cibao, y a él se unieron personas de todas clases sociales, aislando el proyecto de Núñez de Cáceres. Temiendo represalias de España y de Haití, el gobierno de Núñez de Cáceres envía una comisión a Venezuela para solicitar a Simón Bolívar la protección de la Gran Colombia. La solicitud no caló por 2 razones. Primera, Bolívar acababa de iniciar la campaña en Ecuador, donde combatía con el grueso de las tropas españolas y por lo que no podía prestar atención a la solicitud de Santo Domingo. Y segunda, el Libertador agradecía al gobierno haitiano por sus atenciones durante el exilio. Tan pronto se instaló el gobierno, se recibió una carta del presidente Boyer, donde le comunicaba su interés y la importancia de la unificación de los pueblos. Núñez de Cáceres, que conocía el apoyo de algunos sectores de la población, se vio en la obligación de ponerse bajo el protectorado de las leyes de la República de Haití. Las autoridades españolas, especialmente Kinderland, tuvieron conocimiento de las circunstancias que rodeaban al proyecto invasor de Boyer. Los mulatos se veían en las filas del ejército sin conseguir la ciudadanía española negada por la Constitución, la cual se puso en vigencia en todos los territorios españoles. No solo el gobernador buscaba atraer a los militares, sino que José Núñez de Cáceres hacía otro tanto desde su posición de funcionario importante de la colonia. Boyer tomó posesión de la ciudad de Santo Domingo el 9 de febrero de 1822, indicándose el período de la unificación de la isla de Santo Domingo, que duró 22 años. Se tiene conocimiento de las siguientes conspiraciones en el período que va de 1810 a 1821. Conspiración independentista de Manuel de Monte, perteneciente a la clase media. Conspiración independentista de los italianos,
En ella participó el líder de la Guerra de la Reconquista, Ciriaco Ramírez, perteneciente también a la clase media. Conspiración del habanero Don Fermín García, perteneciente a la clase media. Movimiento abolicionista e independentista de Mendoza, perteneciente también a la clase media. Movimiento fronterizo separatista pro-haitiano que fue impulsado astutamente por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, donde participaron ateros, comerciantes, militares, mulatos y esclavos en la zona fronteriza. El Estado independiente del Haití español. Había otro grupo de conspiradores, conformado por los altos funcionarios del gobierno y del ejército, que procuraba deponer a la administración española para proclamar un Estado independiente que se aislaría en confederación con el proyecto bolivariano de la Gran Colombia. A la cabeza de este movimiento estaba José Núñez de Cáceres, quien se había desarrollado como teniente de gobernador y asesor general, y que en 1821 detentaba el cargo de auditor de guerra y rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue Núñez de Cáceres quien proclamó el Estado independiente de Haití español el 1 de diciembre de 1821. Los planes de Núñez de Cáceres eran conseguir las condiciones necesarias para la emancipación de Santo Domingo y para ello se valió de Pablo Alí. Para noviembre de 1821, la situación de Santo Domingo estaba bastante agitada. El doctor José Núñez de Cáceres, una figura destacada de la administración colonial y amplios dotes intelectuales, para la época pasó a dirigir un grupo conspirativo cuyas cabezas eran los diputados a la Asamblea Provincial que se había creado poco tiempo antes en virtud de la vigencia de la Constitución de Cádiz. Núñez de Cáceres estableció una peña literaria en su residencia, donde mediante argumentos sutiles atrajo a numerosos miembros de la clase esclavista de la Isla de la Independencia. Estos hechos obligaron al doctor Núñez de Cáceres a agilizar su proyecto conjuntamente con Pablo Alí, jefe del batallón de Pardos y Morenos, el 30 de noviembre de 1822, por asalto a los principales puestos militares de la ciudad capital. Aquí se produce un golpe de gobierno que depuso al representante español Pascual Real. Algunos sectores rechazaban la idea de unirse a la Gran Colombia, prefiriendo formar parte de la República de Haití. Los partidarios de la incorporación de Haití eran en su mayoría habitantes de la zona fronteriza y del Cibao. Núñez de Cáceres asumió la presidencia del nuevo estado y envió al vicepresidente Antonio María Pina, de origen canario, a la Gran Colombia, confederación formada por Ecuador, Colombia y Venezuela. Pina tenía el compromiso de gestionar la unión del naciente estado a dicha confederación. Esta comisión fracasó al no poder encontrarse con Bolívar, ya que éste se encontraba en campaña en Perú. El motivo de la unidad para evitar que Haití invadiese la parte oriental de la isla, se presumía que Bolívar podía convencer a importantes sectores políticos haitianos de que depusieran esa decisión, pues él recibió apoyo de Petión para su lucha por la independencia de América. Incluso, el nombre del gobierno instaurado por Cáceres respondía al interés de acercarse a los haitianos, a tal punto que propuso la firma de un tratado comercial, de amistad y de defensa, pero los planes de Boyer eran otros.